proceso de formación en la movilidad sostenible, segura y sustentable, así que primero darle una muy buena bienvenida a todos esta primera cohorte, esta primera camada de estudiantes e investigadores, como le hemos dado a referir, equipos de investigación, que realmente les toca un gran desafío, y no por nada el tema de la investigación, porque vamos a empezar a caminar en unos espacios donde, por lo menos desde la perspectiva que pedimos nosotros, no se han hecho a nivel académico desarrollos, y eso es un poco el gran desafío que tenemos. Por eso este primer capítulo de esta carrera dentro de la movilidad es con el eje central en la seguridad vial y con el eje central en la inseguridad vial. Vamos a tener este primer capítulo, que es la gestión de la movilidad en este curso de gestión de la movilidad, y en específica este primer seminario, que es desde una visión, desde los datos, desde la ciencia de la movilidad, en base a la experiencia científica, a datos comprobables, a un estudio de esos datos. Bueno, para ello vamos a tener a dos investigadores de altísima experiencia, de altísimo nivel en formación y en preparación, que son, en lugar, nuestra coordinadora de todo el módulo, que es Jessica Azar, que es aparte de ser la directora de investigación del Observatorio de Movilidad de la Agencia de Seguridad Vial, de la Agencia de Seguridad Vial de Argentina, también es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Metodología de Investigación Social. Así que ahí tenemos un gran aporte para este camino que queremos hacer. Y nos va a acompañar como profe invitado, como profesor invitado, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública, ¿sí? Y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, el licenciado Pablo Rojas Díaz, que también tiene muchísima experiencia en la Agencia Nacional y en la investigación y en el desarrollo de proyectos en seguridad vial, así que no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Por eso también su selección para esta diplomatura, que tiene un carácter internacional, es muy importante, porque nos va a poder contar de experiencias no solo locales, digamos, en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Así que yo no quiero demorarlos más, decirle que empezamos este capítulo y no por casualidad con este primer seminario, que va a marcar un poco el rumbo de lo que queremos empezar a caminar en la seguridad vial, donde vamos a ver una visión integral de la materia de la movilidad, y donde los datos para ello son un elemento esencial para la toma de las decisiones, y el proceso de las investigaciones son la mayor herramienta para empezar. Sin más preámbulo, les dejo en manos de nuestra coordinadora del seminario, que es Jessica Azar, ¿sí? Sin antes recordar que los van a estar acompañando la secretaria académica desde Bogotá, Nidia Ochoa, y la secretaria pedagógica, Silvana Taux, que seguramente en algún momento estarán interviniendo, tanto en los chats como en recomendaciones al final. Jessica, somos todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Saludo a todos, buenas tardes a todas, todos los participantes del seminario. En primer lugar, agradecerte, Javier, y a todo tu equipo por la invitación y por haberme invitado a ser coordinadora de este seminario, esta primera unidad de la diplomatura en seguridad vial. Como ya bien comentó Javier, yo trabajo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace varios años. Hoy estoy como directora de investigación accidentológica en el Observatorio Vial. Hace muchos años que vengo ya trabajando en seguridad vial, y sobre todo en lo que es la investigación y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Así que muy contenta y agradecida por coordinar este seminario y por acompañarlos a ustedes en todo este trayecto, por lo menos en lo que es esta clase y lo que va a ser el workshop del sábado, que estaremos ahí también continuando con la actividad. Voy a presentar, que igualmente Javier ya lo hizo, pero voy a introducir al licenciado Pablo Rojas, que debo decir que trabajamos juntos, es el director del Observatorio de Seguridad Vial de la agencia. Yo dirijo una de las direcciones que pertenecen al observatorio, así que
trabajamos en equipo con Pablo y muy contenta también de trabajar con él. Empezamos esta gestión juntos. Bueno, él les contará que él ya viene trabajando hace varios años la temática, pero estamos trabajando juntos desde el año 2020, el año pasado, haciendo muchos proyectos y teniendo la suerte, porque no es común, de trabajar en equipos que pensamos bastante alineados en lo que tiene que ver con la ciencia de la movilidad y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, el nuevo enfoque y paradigma en la seguridad vial, que voy a dejar que obviamente que Pablo le introduzca, que es el tema nuestro, el que venimos bregando en la agencia y queremos que se ponga también en boga en aquellos que diseñan y planifican políticas públicas en seguridad vial. Así que sin más, les dejo la palabra a Pablo, y bueno, después presentará a Pablo, y al final yo tengo también algunas filminas para compartir con ustedes para completar un poco el enfoque que queremos compartir sobre la ciencia de la movilidad basada en evidencia y en datos. Así que, Pablo, te dejo Gracias. la palabra. Muchas gracias a la universidad, a Javier, a las coordinadoras, y felicitaciones a los participantes. Realmente es un orgullo ver la cantidad de gente que está preocupada por este tema y obviamente invierte tiempo y recursos para perfeccionarse y demás. Por lo cual los desafío a que hagan de este primer encuentro, en el que me toca particularmente estar a mí, que hagan suyo el contenido, pero eso no significa que me escuchen en un monólogo, ni a mí ni a Jessica, supongo, sino que te pidan la participación y demás. Gracias también, Jessica, por la presentación tan agradable. Me imagino que estarás un poco condicionada respecto de esta relación laboral. No, realmente es parte de un equipo que queremos hacer muy lindas cosas en Argentina, pero también en la región. Bueno, a ver, en principio, no sé si Carlos Ulloa levantó la mano, no sé si Carlos querías decir algo o tenés la mano levantada por accidente, por algún contacto ahí. No sé si me escuchan. Sí, sí. No, la verdad que contentísimo de participar. Bueno, ustedes los conozco porque yo pertenezco a licencias de conducir de Radatil y estoy a cargo de exámenes y licencias de conducir. No, yo lo quería únicamente decir, lamentablemente me llegó el bichito, me llegó. ¿Cómo es? Hay que cuidarse, yo me cuidaba muchísimo, 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 no sé ni dónde me lo pesqué ni nada, así que eso nada más. Todos los que tenemos que trabajar en oficinas y salir a la calle, cuídense, por favor, cuídense, porque yo no estoy pasando bien, no me puedo quejar, tengo un poquito de tos y un poquito de dolor de cuerpo nada más, pero la estoy pasando muy bien. Mi compañera de trabajo, que fue con la que nos contagiamos, no la está pasando muy bien, Miriam, entonces eso nada más quería decirles y bueno, atento a todo lo que ustedes saben y que bueno, yo lo sé porque bueno, sigo mucho a la agencia y estamos en contacto todo el tiempo. Ya me rematriculé, nos rematriculamos todos, así que muy bueno, los escucho, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a arrancar con el contenido. Realmente lo que les vamos a proponer es mucho en muy poco tiempo, así que sin más vamos a empezar con algunas de las presentaciones que yo utilizo siempre como guía. No sé si todos ven la presentación en pantalla, está disponible, ¿sí? Perfecto. Bueno, avanzamos con la presentación entonces. Lo primero que les voy a comentar es este viejo mensaje que nosotros utilizamos hace mucho tiempo, ¿sí? Por supuesto es exagerado, pero nos gusta manifestar esta idea de quienes trabajamos en ciencia de datos aplicada específicamente a diferentes temáticas, pero en este caso a la seguridad vial, ¿sí? La importancia de la información, ¿sí? En este caso los datos, está simplificado, pero la importancia de la información para la toma de decisiones. Específicamente vivimos en una época donde la información abunda, es decir, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta información disponible además y almacenada, accesible, ¿sí? Por lo tanto, uno de los desafíos más importantes que tiene en general cualquier tipo de toma de decisiones, ya sea política o privada, es hacerse de la información, no solamente para iniciar algo, sino también para transformar cosas que ya están encaminadas. En ese sentido, los observatorios específicamente, que es lo que nosotros vamos a ver, tienen mucho que ver. O sea, nosotros vamos a hablar de observatorios en general y en particular de seguridad vial. Lo más importante respecto de la información, ¿sí? Y perdónenme que utilice un ejemplo futbolero, no sé si todos lo son, pero seguramente deben acordarse, este arquero de Alemania, allá en el Mundial del 2006, que tenía un papelito
en el cual constaba la información hacia qué lugar del arco solían patear frecuentemente los pateadores de penales en Argentina. ¿Sí? El resultado terminó 4-2 a favor de Alemania. Alemania pasó a la siguiente ronda, Argentina quedó fuera. ¿Cuál es lo importante de este ejemplo? Básicamente es que no solamente basta con información, sino la pregunta que debe responderse antes de buscar datos es ¿para qué la quiero? ¿Sí? Es fundamental conocer las razones por las cuales voy a buscar información. Por supuesto, después en el camino puede haber algunos errores, pero lo más importante es entender el sentido de la información. Sin el para qué, la búsqueda de información no tiene sentido. Les doy un ejemplo muy particular de Argentina, pero que sé que se reproduce en otros países de Latinoamérica, porque soy parte del OICEVI, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. ¿Qué ocurría? En seguridad vial y en movilidad, básicamente lo que se hacía era lo que se llamaba el registro de eventualidades. ¿Sí? El registro de eventualidades es básicamente, se registra el suceso. Es decir, ocurrió tal cosa, a tal hora, en tal día. ¿Sí? Es decir, murió una persona por un hecho vial el lunes 14 de abril del año 1998. ¿Sí? Esa información, por supuesto, tenía un para qué. Era para un registro propio de, por ejemplo, los sistemas de seguridad. Como no respondían a ningún otro para qué que no sea el de justicia, ¿sí? Era eso lo que se registraba. Por supuesto, cuando uno empieza a abordarlo desde la preocupación particular que nos interese, el para qué cobra otras respuestas y los datos tienen otro sentido. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco en particular. Por supuesto, todo dato, ¿sí? Es importante en tanto y en cuanto el sentido que nosotros le hemos dado. ¿Sí? Básicamente lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es, les diría que la primera información que surge del informe semanal de siniestralidad que está publicando el observatorio, en la página del observatorio. ¿Sí? Voy a tratar de no hablar datos específicos de Argentina, sino en general, para que vean cómo trabajamos. Pero los invito después a que visiten la página y vean los informes que tenemos que están muy relacionados con parte de lo que ustedes van a ver y cómo el tema seguridad vial y movilidad sostenible está extremadamente atado. Lo vamos a ver también en cuestiones conceptuales. En este sentido, lo que están viendo en la gráfica, ¿sí? Es la movilidad, ¿sí? Que se recibe en el observatorio como información caliente de dos bases de datos que son electrónicas, alimentadas por Google, ¿sí? Siguiendo la movilidad de teléfonos Android y la movilidad de usuarios de Waze, ¿sí? La aplicación también de la compañía Google, comprada por Google. ¿Sí? En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es en caliente, es decir, en el momento, estamos haciendo un seguimiento de la movilidad. ¿Sí? Por supuesto, esto es muy útil para el tiempo en que vivimos, ¿no? En el tema del coronavirus, etcétera, pero también a nosotros nos sirve sustancialmente para ver cómo la modificación en el escenario vial cambia, ¿sí? Muchas dinámicas. Es decir, por ejemplo, por supuesto que al bajar la movilidad, ¿sí? Han bajado los siniestros viales, es decir, la exposición al riesgo de las personas baja, ¿sí? Porque están en la calle y no están en la casa y no están en la calle. Por lo tanto, es altamente probable que ocurran menos siniestros, ¿sí? Lo cual no implica que ocurran siniestros sin víctimas o sin víctimas fatales. Y esto tiene que ver un poco con que al haber menor tráfico empiezan a aparecer otro tipo de conductas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escenario se modifica. Y ese es un dato clave. Es decir, nosotros tenemos la evidencia de que cuando algo modifica el escenario, en este caso una disposición de aislamiento, ¿sí? o de encierro por evitar el tema de la propagación de un virus, ¿sí? Ha hecho que mucho del tráfico desapareciera, por lo tanto, hay más espacio y, por ejemplo, tenemos alguna problemática ahora más asociada, ¿sí? A determinado tipo de vehículos, ¿sí? Otro tipo de conducta inapropiada, o sea, básicamente el tema de motocicletas, el tema de la velocidad y el tema, por ejemplo, del no respeto de los sentidos del tránsito, para que ustedes se den un ejemplo. Les decía, esto significa que las decisiones que se tomen, ¿sí? Y las modificaciones que se hagan sobre el escenario seguramente repercuten en el resultado de la siniestralidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto es una prueba sustancial. Vamos un poquito a lo conceptual, no quiero aburrirlos, vamos a ir y venir. Si alguien tiene una pregunta, me levanta la mano o lo que fuera. Lo mismo Jessica, para participar y demás. ¿Qué son los observatorios? En general, ¿sí? Son básicamente instrumentos institucionalizados, es decir,
un área específica de una empresa, de una organización o de una institución pública que básicamente lo que hace, ¿sí?, es recibir, estudiar información, ¿sí?, analizarla y, por supuesto, producir conocimiento para alimentar la toma de decisiones adecuada. Por eso es que son tan importantes y hoy en el mundo se ha expandido la idea de la necesidad de los observatorios. Naciones Unidas, ¿sí?, está financiando, es decir, no solamente promocionando la idea de la formación, sino también financiando a través de muchos de los mecanismos internacionales de financiamiento la creación de observatorios de diferente índole, ¿sí?, básicamente ¿para qué? Para reunir información, ¿sí?, por gente que esté muy especializada en el tema y rápidamente tener no solamente lo que vendría a ser un diagnóstico, sino también posibilidades de intervenciones de alta efectividad y eficiencia. Respecto a la política de seguridad vial, porque de política pública específicamente va a hablar Jessy, pero digo, la política de seguridad vial, y ojo que acá estoy introduciendo parte de lo que quiero hablar como central, que es el nuevo paradigma de la seguridad vial, es básicamente el objetivo, obviamente, es reducir al mínimo la expresión de hechos viales, ¿sí? Me refiero a los relacionados con hechos viales no deseados, ¿sí? Y con mucho enfoque o muy concentrado en la idea de evitar lesiones. Obviamente, ¿por qué? Porque al evitar lesiones evitamos la fatalidad o la muerte, ¿no? Operativamente, ¿qué se hace? ¿Sí? Y aquí es donde también entra el paradigma, aunque está un poco encubierto, es afectar el sistema vial. Es decir, modificar hábitos, comportamientos de los usuarios de las vías, adaptar las normas, perfeccionar la seguridad vial, adecuar infraestructuras, haciendo todo más seguro. En todo esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver, la movilidad, las políticas de movilidad. Este es un ejemplo en Argentina, solamente lo voy a pasar, pero digo, los observatorios además, ¿qué hacen? Son parte de la articulación de información respecto de las diferentes jurisdicciones, de niveles, ¿no? Nivel nacional, estadual o provincial y gobiernos locales, ¿sí? Y a través de eso, conectados con todos los actores de la seguridad vial que van desde universidades, como posiblemente sea el caso de la Universidad de Flores, en la que ustedes están ahora haciendo la diplomatura, hasta Ministerio de Salud, Justicia, organizaciones no gubernamentales, Ministerio de Transporte o Secretaría de Transporte, etc. La Agencia de Seguridad Vial, obviamente, lo que hace es, o está obligada a la articulación. En el caso de los observatorios, lo que hacemos es, obtenemos información de todos, trabajamos esa información entre todos, ¿sí? Se hace análisis, publicaciones y se propende a la toma de decisiones, como les dije antes, destinados o puntualmente enfocados en la eficacia y la eficiencia. Vamos a ir puntualmente a algo que les quiero detallar respecto de los observatorios de seguridad vial, ¿sí? Y de esto podríamos hablar un montón, solamente me quiero enfocar en esta cuestión. Lo primero que tiene que generar un observatorio vial es interacción interinstitucional, pero también intrainstitucional. En el caso de la Agencia de Seguridad Vial, nuestro observatorio está obligado, ¿sí?, a interactuar con todas las áreas que lo integran. Básicamente, ¿por qué? Porque hay mucha información que después podemos correlacionar. En Argentina, por ejemplo, tenemos 28 millones de licencias de conducir, ¿sí? Prácticamente el 75% hombres, el resto mujeres, ¿sí? Ese dato no es menor, porque en base a eso nosotros podemos hacer segmentaciones y demás. También tenemos datos de infracciones, etc. Es decir, tenemos que hacer mucha interacción de información con esas áreas, pero no solamente desde el punto de vista de ser receptores de datos y las áreas proveedores, sino también nosotros devolverle acciones, ¿sí?, que permitan mejorar los procedimientos y los procesos, porque el otorgamiento de licencia obviamente es un proceso que afecta significativamente el sistema vial. También el tema de las infracciones. Lo más importante dentro del observatorio es el método, es decir, la metodología, el respeto de una metodología. En Argentina, como en el resto de Latinoamérica, se sigue la metodología de la Organización Mundial de la Salud, que establece cómo se recolecta información, quiénes son las fuentes de información, primaria, secundaria y adicionales, el seguimiento que se realiza, ¿sí?, a las víctimas y el tiempo o el periodo en el que uno determina directamente la relación entre el fallecimiento y el siniestro vial, que es básicamente el máximo de 30 días. Una persona que fallece el día 31, ¿sí?, la metodología de la Organización Mundial de la Salud determina que debería
no considerarse una víctima directa de la siniestralidad vial. Esto es un corte metodológico, ¿sí?, que se realiza en todos los ámbitos científicos. Obviamente puede ser discutible, discrecional, pero lo que se realiza es una uniformidad metodológica para así poder trabajar comparativamente con el resto de las jurisdicciones, ¿sí?, ya sea dentro de un país o fuera. Investigación. ¿Sí? Por supuesto, el dato en sí mismo, ¿sí?, no necesariamente implica poder trabajarlo, ¿sí? Hay que investigar, hay que hacer relaciones de datos, hay que trabajar indicadores, ya sea de seguimiento, de proceso, de resultado. Y, por supuesto, también con la investigación viene análisis, y algo de lo cual no puede evadirse es la publicación. Es extremadamente importante la función central de los observatorios en la publicación de información, ¿sí? Porque la función principal de un observatorio, como les dije, es afectar la toma de decisiones, ¿sí? Y esto no me refiero solo a lo público, sino también a lo privado. Bueno, ahora quiero enfocarme un poquito mucho en la idea central que teníamos con Jessica para presentarles en el día de hoy, y que creo que es posiblemente lo que más los movilice, porque todo lo que acabo de decir recién lo podrían buscar en cualquier manual o publicación de seguridad vial de IRTA, de Naciones Unidas, no sé, del OICEBI mismo. Hay muchísimas publicaciones al respecto, en general, de respecto a cómo se hace un observatorio, cómo se gestiona, cuáles son las funciones, etc. El principal problema que nosotros tenemos en Latinoamérica, básicamente en seguridad vial, tiene que ver con que tenemos un enfoque atrasado. Para que ustedes se den una idea, y esta gráfica un poco otra vez hago una apelación a lo futbolístico, pero digo, Latinoamérica está a mitad de camino en la transformación de un paradigma de abordaje sobre la seguridad vial, ¿sí? Por supuesto, ahora vamos a ver a qué me refiero, pero digo, es como si Europa, o sea, Europa pensaba en los 90 o enfocaba la seguridad vial de la misma manera que hoy lo hacemos nosotros. Es decir, que estamos atrasados, ¿sí?, significativamente. Ahora vamos a ver a qué me refiero con el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, lo primero que hace, ¿sí?, es decir, lo primero que cambia un paradigma es un conjunto de ideas sobre la cual se abordan el resto de las ideas o los hechos. Por lo tanto, una de las grandes diferencias de un abordaje al otro, en este caso tiene que ver con la complejidad, ¿sí? Nosotros, en general en Latinoamérica, perdonen que voy a generalizar, pero básicamente lo que hacen los ciudadanos de a pie es simplificar el problema de la seguridad vial. Es decir, es casi, les diría, un tema de abordaje en una mesa de café, ¿sí? O de mate, en el caso de la Argentina también. Digo, en ese sentido, prácticamente cualquiera sabe qué hay que hacer, ¿sí? Y en ese problema lleva a la simplificación de la cuestión y no al abordaje integral, que está muy relacionado, les digo, con el tema de la movilidad. Fíjense, seguramente los que conocen seguridad vial saben, hace muchísimo tiempo se viene utilizando el triangulito pequeño que ustedes ven, ¿sí?, en sus pantallas, seguramente a la izquierda, si no me equivoco, donde ven 3 puntos, ¿sí?, de un triángulo, ¿sí? Factor humano, vías de tránsito y vehículo. Se supone que en esos 3 puntos están representados todos los aspectos, ¿sí?, que refieren a las causales de la inseguridad vial. Es decir, las razones por las cuales se produce un incidente vial con daño material o con lesiones o muertes de personas puede justificarse desde esos 3 puntos de vista. Y esa visión, ¿sí?, es una visión simplificadora peligrosa, ¿sí?, que es lo que tenemos que empezar a desechar. Básicamente porque la mayoría de los hechos ocurren, obviamente, asociados al factor humano, ¿sí? Porque, bueno, por distracciones, por inconducta, por incumplimiento de norma, por no uso de los elementos de seguridad, por lo que fuera, ¿sí?, pueden ser achacados al factor humano, ¿sí? Las vías de tránsito, si ustedes quieren, por supuesto son infraestructura hecha por humanos, así que si quieren podríamos meterlo también dentro del factor humano, porque, che, como nadie pensó que la gente no iba a frenar en esa curva. Por supuesto, ahora estoy llevándolo al absurdo, ¿no? Y con respecto al vehículo,
¿sí? Los vehículos que los diseñamos, los fabricamos y los armamos nosotros, ¿sí? Pensando en una seguridad mínima, ¿sí? Por lo tanto, también podríamos agregar que eso de alguna manera está relacionado con el factor humano. Nada, estoy simplificando muchísimo una cuestión bastante más compleja. ¿Cuál es el tema al que voy con el tema del paradigma de la multicausalidad compleja? Es básicamente que los hechos viales ocurren, ¿sí? Por una concatenación de causas, de las cuales, por supuesto, pueden determinarse peso. Es decir, hay variables que tienen una incidencia mayor en el resultado de los hechos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, si hay presencia de alcohol, sí puede ser un factor determinante. También lo puede ser asociado y al mismo nivel la velocidad, si así fuera, ¿sí? Pero no obstante, no solamente los hechos que ocurren en el siniestro vial de forma directa, ¿sí? Son parte de la dinámica de causalidad. También, ¿sí? Lo es el sistema, ¿sí? Y ahí entran otras cuestiones. Entran los controles, las normas, ¿sí? La cultura, el respeto a la norma o no, el accionar del Estado al respecto de cómo reacciona ante este escenario. Es decir, y si ustedes se fijan en el triángulo de la derecha, van a ver un triángulo mucho más complejo, donde el problema de la inseguridad vial, ¿sí? Tiene responsabilidades que exceden al suceso simple o individual de un siniestro. Esto no significa que los participantes de un siniestro no tengan responsabilidad, o si ustedes quieren culpa, pero es algo que nosotros no determinamos, eso lo hace la justicia. Nosotros no examinamos un hecho particular, sino trabajamos sobre un cúmulo de información, ¿sí? Que determina un escenario, lo que afectamos es el escenario. De esa forma, ese enfoque, ¿sí? Nos va a permitir ir de alguna manera desactivando variables de peso. Uno de los problemas que tiene el paradigma de la predestinación, ¿sí? Como yo le llamo, es básicamente un problema conceptual. Este paradigma nuevo, el de la multicausalidad compleja, ¿sí? Lo que propone es un cambio en la definición de la seguridad vial. La definición tradicional, y que de alguna manera es común en Latinoamérica, ¿sí? Es básicamente que la seguridad vial es el conjunto de condiciones que permiten trasladarse de un lugar a otro sin tener ningún tipo de lesión, ¿sí? Eso básicamente es la concepción tradicional de la seguridad vial. El paradigma nuevo, de la multicausalidad compleja, que básicamente, para que ustedes se den una idea y simplificárselos, es una visión sistémica, entre las cuales entra, la más conocida de todas es la visión cero, que a mi entender, perdónenme que voy a ser muy subjetivo en esto, no sería aplicable en Latinoamérica por algunas razones. Podría ser aplicable haciendo muchos ajustes, pero así como existe la visión cero, existen otros sistemas de análisis respecto a la seguridad vial, con una visión de complejidad como la que propone el nuevo paradigma. Fíjense el cambio radical y rotundo que se produce en la nueva definición de la seguridad vial, ¿sí? Es el conjunto de condiciones que permiten asegurar a las personas, ¿sí? Una movilidad confortable y sostenible. Es decir, cuando hablamos, ya no hablamos de evitar que tengan lesiones, ¿sí? Estamos pensando en confortabilidad, es decir, la idea es que se traslade no solamente desde el punto de vista físico seguro, sino también desde el punto de vista psíquico, y además, ¿sí? Sin afectar el ambiente, ¿sí? Es un concepto radicalmente distinto, y ahí es donde empiezan a interactuar mucho las decisiones que se tomen respecto de la movilidad humana, ¿sí? Porque básicamente el problema que tenemos en el mundo actual, esto engloba a todo el mundo, ustedes saben que el riesgo, ¿sí? De un hecho vial es muchísimo más alto para personas, ¿sí? Que para productos. Si ustedes se fijan en la logística de traslado mundial de productos, ¿sí? Desde China, de los containers, hacia, no sé, cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Van a ver que la tasa de riesgo que algo le ocurra a esas materias, a esos productos, es extremadamente baja respecto de, no sé, el puerto de destino de ese barco chino a Latinoamérica. El cambio de perspectiva, y aquí hago una cuestión muy fuerte respecto de los datos, que es parte de lo que tiene que ver con los observatorios. Este cambio de perspectiva, ¿sí? Tiene que ver también en lo que yo les decía al principio, el para qué necesito datos. ¿Para qué?
En seguridad vial, no solamente nosotros podemos ver dónde ocurren, cuándo ocurren, quiénes participan, sino con esa información que tenemos, el cúmulo de información, nos permite además realizar pronósticos. Es decir, nosotros si sabemos el tipo de ocurrencia de siniestros, ¿sí?, las modalidades, los actores, las variables que se repiten, lo que podemos hacer es establecer un pronóstico respecto de lo que podría llegar a ocurrir. Por eso es que podemos rápidamente hacer intervenciones o acciones propendientes a evitarlo. Cuanto más cerca del territorio esté, más sencillo es el trabajo de la intervención para romper este pronóstico. Para darles un ejemplo, si sabemos que tenemos una concentración de siniestralidad en una esquina, específicamente de un pequeño pueblo, obviamente con cualquier tipo de acción o de intervención en ese lugar va a modificar la interacción de todas las variables intervinientes. Por lo tanto, rápidamente se rompe el pronóstico y posiblemente se modifiquen las conductas, con lo cual pueda que mejore o pueda que empeore. Los observatorios también tienen que hacerse cargo del después, ¿no? Investigar el antes, proponer intervenciones, ¿sí? Si estas intervenciones, si estas decisiones se llevan a cabo, se realizan, analizar el resultado por dos cuestiones. Primero, para saber si es exitosa, y si lo es, tratar de mejorarlo, y si es defectuosa, obviamente, rápidamente para promover correcciones. En Argentina, por ejemplo, es muy común, digo, para todos los que conocen el gráfico que puse a la izquierda, ¿sí? Que es una publicación de una organización no gubernamental. Lo que se hace es básicamente una publicación por jurisdicción, ¿sí?, de números totales, ¿sí? Lo único que me permite esa mirada es establecer la profundidad de un problema, si es que obviamente los datos fueran válidos o no. Digo, lo que me permite eso es saber cuánto me duele la cabeza, pero de ninguna manera con eso puedo trabajar para tomar las medidas para hacer que me deje de doler la cabeza, ¿sí? Si tomo una aspirina o tomo ibuprofeno, ¿sí? Básicamente... Pablo, una consulta. Dime, Juan José, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Una consulta. Ahí, te escuché hablar de poder predecir sucesos. Sí. En este momento, ¿estamos aplicando algo de inteligencia artificial para eso en Argentina? Estamos haciendo eso básicamente sobre lo que son los registros acumulados en rutas, ¿sí? Estamos haciendo eso. Digamos, inteligencia artificial, a ver, desde el punto de vista de la ciencia de datos, le estamos aplicando más hacia Google Mobility y Google Waze. Para lo que es pronosticación, solamente con tomar los datos que ya tenemos, ¿sí?, podemos ir trabajando. Digo, les voy a dar un ejemplo muy simple. Si nosotros, y lo digo esto para quienes puedan acceder al sitio web, fíjense los reportes semanales que nosotros estamos sacando. El último publicado es de hace 2 días, donde se ve todo el primer trimestre de la ocurrencia de siniestros en Argentina, lo que va del 2021. Ahí, ¿sí?, una simple pronosticación, ver cuál es la variable que se repite, ¿sí? Por supuesto, como es un informe general y agrupa nacional, ¿sí?, el mínimo pronóstico que podemos hacer ahí es el siguiente. Seguramente, ¿sí?, tenemos hombres, ¿sí?, como el número fallecido más alto, es decir, y sobre todo conductores. Conductores de motos, ¿sí?, con presencia de alcohol y velocidad. Con esas 4 cosas, ¿sí?, nosotros ya podemos pronosticar, es decir, ¿qué tenemos que hacer con eso? Básicamente es establecer controles muy fuertes de velocidad, de alcohol, concentrado en conductores de motos y en conductores de vehículos, ¿sí? Ya podría en este momento lanzarse ahora todo control de velocidad y de alcoholemia y de uso de cinturón y casco enfocado en hombres conduciendo, ¿sí? Alguien diría, bueno, pero pará, ¿qué hacemos con el tema de las mujeres? Estoy dando un ejemplo, por supuesto, muy en el aire. Pero así como yo les digo, una simple pronosticación que puede ser datos muy generales a nivel nacional, si ustedes lo llevan a municipios locales o, por ejemplo, a un tramo de ruta, ¿sí?, eso es mucho más explotable. Es decir, ahí podríamos decir, bueno, los viernes, perdón, y en el caso del informe trimestral que les decía recién, por supuesto, el fin de semana, ¿sí?, es donde existe el mayor riesgo. Para el caso de los peatones, les digo, me gustaría mostrárselos
pero bueno, está disponible en la web. Van a ver que, por ejemplo, entre las 19 y las 21 horas tienen un pico, ¿sí?, de víctimas fatales peatones. Por lo tanto, ¿sí?, lo que se podría hacer es rápidamente, ¿sí?, tener una campaña de comunicación respecto de los riesgos que corren los peatones en esa hora. Digo, las acciones son muchísimas, pero digo, la pronosticación nos permite determinar que es altamente probable que los días de semana entre las 19 y las 21 horas, ¿sí?, se repita la siniestralidad fatal hacia peatones. ¿Sí? Tengo ahí muchas preguntas en el chat, perdone que las voy leyendo, no sé. Bueno, una de las cuestiones que mejora esto de la pronosticación es que, llevándolo a lugares locales, ¿sí?, ya no solamente podemos determinar qué, quiénes, sino cuándo, ¿no? Entonces tenemos día, hora y lugar, ¿sí? Eso es pronosticación. Por supuesto, es un ejercicio matemático, no significa que vaya a ocurrir. De hecho, la intención es que no ocurra. Pero digamos, Juan José, una respuesta para vos. Ahí se aplica ciencia de datos, pero no al nivel de inteligencia artificial, aunque podría modelarse, ¿sí?, digamos, modelos de interacción de inteligencia artificial para, por ejemplo, estableciendo qué pasaría si vuelve la movilidad al nivel del año, no sé, 2019, si agregamos camiones, si sacamos camiones. Eso sí nos permitiría un modelo de inteligencia artificial. Nidia, Pero perdón, si ibas a decir algo. cambiásemos, ponerle, predecir, si cambiásemos el horario de salida de algunos trabajos, Exacto. generar un cambio, como decías vos, en la situación de ese espacio horario para que Exactamente. cambien las condiciones. Por supuesto, esto es toda una revolución, digamos, ¿no? Que es básicamente una de las cosas a las que invité al equipo de trabajo a hacer en Argentina, pero también promoverlo también en Latinoamérica. Nidia, ibas a decir algo, perdón. ¿Nidia? Está muteada, Nidia. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Nidia, por ayudarme. ¿Fidel? Sí, buenas tardes Argentina, buenas noches desde Malabo, Guinea Ecuatorial. Mira, por favor, quisiera saber cómo se crean los observatorios y quiénes son los que financian los observatorios. ¿Son los gobiernos o son las mismas personas? ¿Cómo se crea un observatorio, por favor? Bueno, hay 3 modelos de observatorios, ¿sí? Lo que se llama el modelo privado, básicamente, que son motorizados por la sociedad civil, los públicos, que son, bueno, las asociaciones civiles, por supuesto, lo crean a través de algún tipo de mecanismo contractual permitido, es decir, la creación de una fundación o una asociación civil. No sé cómo será la figura en tu país, pero es básicamente de esa manera. La otra es pública, que es financiado por el Estado en 100%, y la otra que es la mixta, que es la combinación de público y privado, en el cual también suele intervenir empresas, ¿no? Consorcios de empresas con el Estado. Esos son los 3 mecanismos. En el caso de los públicos, normalmente lo hace una norma, puede ser una ley, un decreto o una resolución. No sé el alcance que tenga en cada caso, en cada país. En Argentina, el caso nuestro fue creado por ley. ¿Cuál era? ¿Otra pregunta cuál era? Perdón. Perdón. Decía que Hola, buenas noches. Mi pregunta era relacionada al tema de las estadísticas para poder formar ese mapita de la cantidad de siniestros. Hoy día se manejan entre compañías de seguros, o sea que ya la parte de tránsito ya no actúa
de hecho en el lugar donde se produce el siniestro vial. O sea que ese siniestro no está computado a la hora de las estadísticas. Si va de compañía en compañía de seguro. Muy buena pregunta, Paola. Nosotros, o sea, el Observatorio Vial, ¿sí?, utiliza, la metodología dice que tenemos que utilizar como fuente primaria, ¿sí?, la fuerza de seguridad. Por supuesto, como bien dices, las fuerzas de seguridad en Latinoamérica se enfocan en los siniestros con consecuencias judiciales, tanto civil como penal, es decir, cuando hay una muerte o cuando hay lesiones. Pero también tenemos lo que son fuentes auxiliares que básicamente nosotros utilizamos dos. Una es la Superintendencia de Seguros y la otra es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, que nosotros cruzamos de información que tenemos de policía, de salud, de las ART y de las compañías de seguros. Eso nos ha permitido consolidar mucho mejor el dato. De todas maneras, y dado la pregunta tan específica e inteligente que hacías, tengan en cuenta que estos datos que están publicados ahora, ¿sí?, en el primer trimestre, esto que yo les digo, el informe semanal que se saca, ¿sí?, tiene una sola observación que es básicamente que rompe con el seguimiento de las víctimas. Es decir, vamos a suponer, las víctimas que ocurrieron en enero y febrero, ¿sí?, se hizo el seguimiento de 30 días. Ahora, si fue, por ejemplo, el 20 de marzo, y estamos recién ahora en el 20 de marzo, y fue publicado hace 2 días, esa persona fallecida dentro de los 30 días no se computa, ¿sí? Quiere decir, se hace un corte en el seguimiento para lo semanal. Al final del año, ¿sí?, o mejor dicho, semana a semana, se vuelve a ajustar respecto de los fallecidos que va viendo. Es decir, por eso una de las cosas que se pueden ver es que de repente, no sé, te aparece una provincia, voy a decir cualquiera, Buenos Aires, ¿no?, te aparece con 200 fallecidos en el trimestre, vamos a suponer 70 en el mes de marzo, ¿sí? Cuando se publique, cuando terminemos abril, seguramente Buenos Aires para marzo no va a dar 70, porque se van a agregar aquellas personas que fallecieron 30 días posteriores de cuando pusimos el número, ¿sí? Se va ajustando por actualización, por seguimiento. Pero muy buena pregunta, Paola, muchas gracias. Una cuestión importante también es que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí?, que todo sistema de datos, ¿sí?, todo sistema de datos tiene errores, ¿sí? Lo que hay que trabajar es en el perfeccionamiento de los errores. En Latinoamérica todos compartimos más o menos la misma problemática, ¿sí? En los países federales, ¿sí?, como México, ¿sí?, y como Argentina, tenemos algunos problemas adicionales, ¿sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, cómo se instrumenta, ¿sí?, para nosotros, o sea, una gran dificultad que había y hemos subsanado es el tema de cómo se instrumenta, por ejemplo, el seguimiento de las víctimas. Hay muchos otros, como el tema de cómo se implementan decisiones. Creo que hay otra pregunta, Nidia, ¿puede ser? Bueno, a ver, lo primero... Pablo, cuando hablaba de esos casos, por el momento que hizo la pregunta, era de esas 2 horas de 19 a 21 que vos habías hablado. Te digo porque en ese momento entró la pregunta. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, lo primero que quiero que se lleven de acá, y creo que Jessica lo va a compartir, es el tema de, tengamos en cuenta que nosotros estamos, o sea, todos compartimos el diagnóstico, sabemos los problemas que hay, etc. Lo que tenemos que entender ahora, ¿sí?, es que básicamente, cuando hablamos de causas, ¿sí?, hablamos de causas directas y las causas indirectas, que al hablar de multicausalidad, las causas indirectas son muchísimas, y son bastante más difíciles de combatir, sobre todo porque no están tan visibles. Por ejemplo, en el diseño, ¿sí?, les voy a dar un ejemplo muy tonto, ¿sí?, muy común, que afecta a chicos, o por ejemplo a peatones. Pero vamos a ir con el de los chicos. Por ejemplo, cuando un vehículo, ¿sí?, de traslado colectivo de alumnos a un colegio se estaciona frente a la escuela, ¿sí?, uno dice, bueno,
se estaciona, la bajada de los niños va a ser en la vereda, ¿sí?, de la escuela, de la entrada, por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Qué riesgo puede haber? ¿Sí? Es decir, bajan en la vereda, está la entrada y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, ese factor, ¿sí?, es de muy grave error. Los vehículos de alumnos con escuelas, ¿sí?, deben trasladarse lo máximo posible hacia la esquina, ¿sí?, más lejana de la puerta, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que está a la mitad, la entrada de la escuela está a la mitad, ¿sí? El colectivo debería trasladarse hasta la otra esquina, debería pasarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños, ¿sí?, van a bajar por la vereda de la escuela, se supone que van a ingresar. Ahora bien, ¿qué tal si no lo estaciono ahí y lo estaciono a la mitad, justo en la puerta? Es decir, bajarían directo. Es probable que algún niño, ¿sí?, intente ir al kiosco de golosinas que queda enfrente de la escuela, ¿sí? Entonces, baja del vehículo, cruza por delante porque es el camino más corto, ¿sí? Los humanos ahorramos energía, por lo tanto la intención es todo el tiempo hacer el camino más corto, ¿sí? Va a pasar por delante del vehículo y va a cruzar la calle, no va a ir hasta la esquina. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Sí? Básicamente dos problemas. Primero, que va a cruzar por la mitad de la calle, y lo segundo es que va a hacerlo en un lugar donde el niño es invisible, va a estar oculto por el vehículo. ¿Se entiende? Va a estar oculto por el frente del colectivo. Si yo vengo detrás, no lo voy a ver hasta que el niño aparezca. Y normalmente lo puede hacer violentamente, corriendo, ¿no? Porque desconoce el nivel del riesgo, tiene una percepción del riesgo bastante más disminuida que un adulto. Ese tipo de factores, ¿sí?, compone las variables ocultas, es decir, un montón de pequeñas decisiones, ¿sí?, que se acumulan, ¿sí?, en una cultura vial que se enferma. ¿Sí? Nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura vial enferma. Para curar eso, entre otras cosas, está la educación, ¿sí?, pero está cada vez más intervenciones desde el punto de vista técnico que son microintervenciones, ¿sí?, que lo que hacen es desactivar variables. Para muchos resultará una estupidez, ¿sí?, pero la desactivación de variables hacen que solamente dejemos las variables de extremado peso, que son las visibles y son todavía las más difíciles de combatir desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, el consumo de alcohol, o el consumo de estupefacientes, o la desobediencia a la norma. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. Entonces, lo que decía respecto de la asociación de estas 2 horas de la causalidad, por supuesto tiene que ver con la exposición al riesgo. Es un pico de movilidad peatonal combinado con un pico de movilidad de vehículos motorizados, que además con un condicionamiento de vacío, es decir, tienen más espacio en el ámbito urbano, sobre todo, de desplegar velocidad, eso genera un doble riesgo, ¿no? Está asociado con eso, ¿no? El tema de... y también eso se puede ver en cómo eso está afectando también a los ciclistas, ¿no? Perdónenme, voy a dar un ejemplo más que probablemente les sirva a ustedes, que lo veíamos el otro día con Jessica, puntualmente. Ustedes saben que en el mundo, dando el ejemplo de estas variables invisibles, que si no planteamos el paradigma de la multicausalidad compleja, se vuelven invisibles y imposibles de atacar. En el mundo, el número, sobre todo en aquellos países donde el uso de bicicletas es tan asentado, digamos, y prácticamente representa entre el 30 y el 25% de la movilidad de algunas ciudades, ¿sí?, es notorio cómo el número de mujeres, ¿sí?, muertas, atropelladas, siendo conductoras de bicicleta, es mayor al de los hombres. Y eso se da sobre todo en los países que manejan a nuestra manera, ¿no? Es decir, conduciendo a la izquierda sobre la derecha de la vía. Y aunque a ustedes les parezca mentira, una de las condiciones clave es básicamente que nosotros transmitimos los conocimientos viales de conducción de forma informal, ¿sí?, desestructurada. Entonces se supone que todos nosotros debemos conocer básicamente todo, ¿sí?, respecto de la conducta vial. ¿Qué ocurre? En realidad, una de las razones que hace que las mujeres sean víctimas de siniestros, sobre todo mujeres ciclistas, de siniestros viales atropelladas por camiones o vehículos de gran porte, es básicamente porque la mujer respeta la regla, es decir, se detiene precisamente en la línea de detención, ¿sí?, y desconoce
¿sí? Porque nadie se lo explicó, ¿sí? Desconoce el punto oscuro o el punto negro del conductor de vehículos de carga, ¿sí? Porque nadie se lo explicó. O sea, alguien supuso que hombres, mujeres, niños, grandes, todos tienen que saber que hay puntos ciegos en los vehículos, sobre todo en los de gran porte. Ese es un dato adicional que les quería comentar. Pero, por ejemplo, deberíamos instrumentar mecanismos que deshagan supuestos respecto de conocimientos viales. O sea, no por el hecho de que yo me mueva en el escenario vial, ¿sí? Yo soy un experto en el escenario vial. Dime, Nidia. Muy bien. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Es verdad lo que decían por ahí, el conductor cuando sale a la calle no tiene nociones de lo que es los puntos ciegos y demás. Si bien los exámenes de conducir se modificaron bastante y se van haciendo módulos y se va perfeccionando en eso, en otros países, uno siempre, bueno, compara a Europa por obvias razones, que por ahí están más adelantados en algunos aspectos, y no cabría la posibilidad de alargar esos módulos, de hacer algo mensual, no que sea simplemente hacer el módulo y se hace el examen y en 24 horas ya tener licencia, que sea algo más riguroso con respecto a que realmente tome conciencia la persona que si sube al vehículo es un arma de doble filo, que no solo te podés matar vos, matas a otros, si no tenés todos los respectivos cuidados. Yo creo que la gente que va a sacar la licencia lo hace por una cuestión de necesidad de movilidad, más que por el hecho de decir, más allá de eso, de realmente de sentirse que es responsable, vivís en una sociedad, no manejás solo en la calle. No sé si también sería un aspecto más el de profundizar sobre el tiempo de recibir una licencia, ¿no? O sea, algo más alargado en el tiempo, con más tiempo de educación y demás. Mauro, muy buena pregunta, intervención. Yo solamente voy a hacer una introducción al tema bastante que seguramente va a ser disruptiva, pero voy a dejar que Jessica abunde en el tema, si quiere ahora, si no, en el taller, porque me gustaría avanzar un poquito más. Pero una de las cosas que otorga la visión sistémica, ¿sí? Es básicamente, o mejor dicho, una de las cosas que otorga, no, de lo que prueba la evidencia, es que no necesariamente a mayor educación o información de los usuarios de la vía, ¿sí? La conducta se modifica. ¿Sí? Y yo sé que a ustedes esto les debe hacer ruido, pero como trabajamos en evidencia, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la evidencia. Es decir, por el hecho de distribuir información, y si ustedes quieren, por el hecho de que tenga la gente mayor conocimiento, ¿sí? No implica necesariamente que se modifique la conducta. ¿Sí? Por supuesto, claro, debe complementarse, etc. ¿no? Pero les digo eso. Volviendo al tema del paradigma de la multicausalidad compleja o la cuestión sistémica, ¿sí? Una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta es que el mundo, como nosotros lo conocemos, fue cambiando, ¿sí? Y nosotros llegamos a un mundo que está preparado para, o mejor dicho, ha priorizado la movilización en vehículos motorizados, ¿sí? Ustedes vayan a cualquier país, no sé,
por decirlo, el extremo serían los países petroleros, digamos, ¿no? Los países árabes, por ejemplo, van a haber enormes autopistas con desarrollo de velocidad enorme, ¿sí? Donde nadie pensó en peatones. Nadie pensó en peatones. Porque nadie espera que un peatón tenga que pasar de un lado al otro de esas vías. Pero ese es el extremo. Pero llevado a nosotros, eso ha ocurrido con el desarrollo urbano en nuestra lógica, en nuestros países. Por eso, en la visión sistémica, hay una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, que es básicamente el factor error. Es decir, como yo les decía antes, ¿por qué eliminamos el triangulito del factor humano? Eliminamos, digamos, se pone en discusión, ¿sí? Porque eso simplifica mucho y termina victimizando a las víctimas, es decir, o culpando a la víctima, ¿sí? Las víctimas son culpables o los participantes del siniestro son culpables. Por supuesto, tendrán su responsabilidad directa. Ahora, nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que estudiar para modificar eso, para prevenir eso, ¿sí? Intervenir para que eso no ocurra. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Es que tenemos una constante. Para aquellos que estudiaron matemática, ¿sí? O los que se acuerden, ¿sí? La constante es el valor que no cambia. Dado la circunstancia que fuera, no cambia. En seguridad vial, el factor constante es el error humano. Antes se creía que, por ejemplo, construíamos una carretera y lo que hacía es, bueno, vamos a hacerla así, 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 etc. Porque la gente que maneja bien, ¿sí? Va a poder andar bien por esta vía, o sea, no va a haber problema. El que sepa manejar, aquí anda bien. El problema es que no importa que sepas manejar, sino que la tendencia al error es una constante humana. Por eso habrán visto por ahí que se habla de rutas que perdonan, modificación de estructuras viales orientadas a la contención de vehículos ante determinada acción, etc. Bueno, eso está cambiando gracias a este nuevo paradigma. Es decir, básicamente no pensemos las cosas, ¿sí? Como si un error no fuera a ocurrir. Al contrario, ¿sí? Tenemos que dar vuelta el esquema. El error va a ocurrir. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Para diseñar para que cuando ocurra, eso no impacte sobre todo el sistema. ¿Sí? Eso es algo que da vuelta la visión sistémica. Con respecto específicamente a lo de movilidad, ¿sí? Pero que por supuesto está relacionado con seguridad vial, y ahora lo voy a asociar puntualmente, ¿sí? En la filmina ustedes ven cómo deberíamos pensar en una visión sistémica, ¿sí? La movilidad, ¿sí? Básicamente la interacción, ¿sí? En un lugar público como es la vía. Fíjense que pensamos no solamente en aspectos centrados, ¿sí? En el transporte, ¿sí? En la movilidad específica, sino que también se tienen otros factores en cuenta que nunca son menores, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la salud, es decir, ¿cómo hacemos para que la movilidad sea segura? ¿Sí? Por supuesto, tenemos que colectivizarla o cambiar su lógica, es decir, propender a que, por supuesto, a mayor número de peatones, ¿sí? Es altamente, o sea, y menor número de conductores, el riesgo baja, ¿sí? Porque los vehículos motorizados son los que agregan riesgo, ¿sí? Cada vez que crece, bueno, hay una curva de inflexión, no quiero meterlos en ese tema, pero digo, por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Tuvo una estrategia de seguridad vial en la cual todos los accesos a las grandes ciudades no fueron ampliados, no se amplían desde la década del 80. ¿Por qué? Porque básicamente apuestan a la reducción de velocidad y a evitar que la gente se mueva en vehículo, ¿sí? Que utilicen el transporte público. Por eso volvieron extremadamente caros los peajes, ¿sí? Y mejoraron el transporte público. Algunas otras cuestiones, obviamente, el tema de la gestión de la demanda. Es fundamental saber la demanda, por eso los datos son importantes. El tema de la movilidad, los datos de movilidad para la seguridad vial son fundamentales, ¿sí? Se planifica una red de transporte público, pero si no tenés determinada una demanda, posiblemente sea un fracaso. Y por supuesto también está pensado el tema de la calidad ambiental y la ecología, porque esta visión sistémica que les estamos diciendo nosotros, ¿sí? Lo que sostiene es que las personas no solamente se puedan mover y no sufrir ningún tipo de lesión física, sino que además lo hagan con confort. Y el confort excede a lo físico, también va por lo psíquico y también va por la salud indirecta que tiene que ver con la contaminación, el smog, etc.
Y bueno, fíjense también el peatón como eje del enfoque, ¿no? En zona urbana. ¿Estamos bien hasta acá, Jessica? Te dejo la palabra mientras yo me refresco. Pero no voy a seguir tu presentación. Ahí ya ¿O querés que te haga algún comentario de esto que está acá? Dale, Agregá agregá lo que quieras. No, bueno, voy a intentar también responder algunas preguntas que fueron por ahí preguntando cuáles son las causas. Y digamos, lo que nos toca también como observatorio, uno de los desafíos que tenemos también y que no se ha hecho y que cuesta un montón es justamente empezar a entender de qué se muere la gente. Nosotros siempre decimos que vemos los problemas, ¿no? Y podemos definir que el problema mayor tiene que ver con la mortalidad. Y empezamos a focalizar y, como decía Pablo, podemos empezar a entender los segmentos que mayormente problemáticos, son los jóvenes de entre 15 y 34, empezamos a mirar un poco la fotografía y a entender y decir, bueno, el problema es evidentemente que se muere la gente y segmentamos y microsegmentamos poblaciones afectadas. Ahora lo que nos está faltando, y nos parece que es el salto que hay que hacer, y es un poco el desafío que también nos propusimos también con Pablo, es dar ese salto y empezar a entender, pero de qué se está muriendo la gente, digamos. Si nosotros no conocemos las causas, es casi imposible. Y ahí, y haciendo esas preguntas, y muy bien, Pablo obviamente hablaba de las causas directas e indirectas, podemos dar cuenta por lo menos de algunas aproximaciones que, viendo regularidades y analizando algunos informes, por ejemplo, periciales, que es una de las metodologías que existen para poder entender un poquito más de por qué, digamos, suceden los siniestros, analizando causalidad específica, podemos entender. Y esto hay que trabajar con la justicia. Nosotros entendemos que una metodología válida para esto es empezar a trabajar causas judiciales a nivel agregado, no trabajar específicamente con un siniestro, utilizar esas fuentes de información que tiene muchas veces, no, que tiene siempre, digamos, la justicia cuando hay siniestros fatales, y trabajar, pero desde un punto de vista científico, no pensando en la culpabilidad, ni pensando en la cuestión, digamos, ni desde la justicia, ni de la parte del seguro, sino ya ahora sí a nivel observatorio, empezar a hablar de regularidades y a entender cuáles son esas variables influyentes. Por citar una experiencia que va a estar próximamente publicada en el observatorio, nosotros hicimos un informe en base a evidencia, por ejemplo, hemos visto que de una cantidad grande de siniestros relevados en rutas 1+1, las clásicas, hemos encontrado que el 50% tenían que ver justamente con colisión frontal, invasión de carril contrario. Y si nosotros entendimos que una de las causas principales de la fatalidad en ese tipo de rutas 1+1 es la colisión frontal, ahí sí nosotros podemos encauzar una acción directa y concreta, o si bien evitar el sobrepaso, que va a ser muy difícil, porque muchas veces estamos acostumbrados culturalmente a hacerlo, y si estamos acostumbrados culturalmente a hacerlo, y ahí viene la cuestión de que hablaba Pablo, ¿no? El error sistemático, que vamos a tender permanentemente a hacerlo, porque ya estamos habituados, acostumbrados a hacerlo, de alguna manera brindar información, concientizar, o de alguna manera poder ayudar a la gente a entender que hay una mecánica específica para hacer sobrepaso de vehículos, que hay una forma de hacerlo correcta, que se puede intervenir también la infraestructura para mitigar esos riesgos si entendemos que la conducta va a persistir, ¿no? Sabemos que hay cuestiones de costumbre, pero digo, empezando a entender un poco aquellas cuestiones puntuales de por qué sucede ese siniestro, vamos a poder empezar a hacer acciones focalizadas. Y en autopistas, que hemos hecho el mismo ejercicio, ¿no? También quiero mencionar que en autopistas también, con datos a nivel agregado de aproximaciones a causas, que pueden tener las personas que trabajan en autopistas recabando los siniestros viales, nosotros tenemos acceso y trabajamos para eso, y también hemos encontrado causalidades que tienen que ver con las distracciones, las maniobras de riesgo, el sobrepaso, no en este caso de invasión de carril, porque en autopistas no existe, pero sí el sobrepaso de mano derecha a mano izquierda, maniobras de riesgo, combinado con el exceso de velocidad. Eso no es que lo inventamos, nos lo da la autopista, que es una aproximación técnica a la causa, y cuando uno lo ve a nivel agregado entendemos que, por ejemplo, las distracciones, ¿sí? En autopistas son una de las principales causas. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Por ejemplo, podemos controlar, por ejemplo, el uso de dispositivos, que es uno de los principales causantes de distracción que sabemos que existen hoy, que la gente va hablando por celular, o escuchando la radio, o va dispersa. Por lo menos el celular, que entiendo que en otros países esto se empezó a controlar muy fuerte en las autopistas. Pero digamos, si no lo conocemos, va a ser muy difícil que podamos aplicar una política dirigida justamente a ese factor causal, digo, ¿no? Por la pregunta esta que nos hacían de las causas. Te tiro ese comentario. Una de las cosas que les propongo, sobre todo para este diplomado y sobre todo para el sábado, es que muchas de las cosas las preguntas que nos están haciendo,
es interesante que hagan el ejercicio de entrar en el paradigma de la multicausalidad o una visión sistémica, que básicamente ustedes nos dicen o nos preguntan por qué, o nos afirman, por ejemplo, en una hipótesis de que los camiones pasan muy cerca de exceso de velocidad, al lado, cerca de un vehículo. El ejercicio es básicamente ir más allá de lo evidente, ¿no? Es decir, la visión sistémica lo que te obliga es ir más allá de lo evidente, es decir, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón por la que determinado colectivo, por ahí es un prejuicio lo que ustedes tienen? O sea, obviamente la evidencia que ustedes te manejan. Si me pasaron 3 camiones muy cerca y muy rápido, bueno, ya no es un método científico para nada, pero la evidencia que tengo es esa, entonces obviamente construye un prejuicio. Entonces, de esa manera es, ¿por qué la gente está haciendo eso? O sea, ¿por qué el conductor hace eso? En este diplomado, ustedes deberían hacerse las preguntas correctas, ¿no? Que es el secreto de todo abordaje a un problema complejo, es hacerse las preguntas correctas. Siguiendo con el tema del paradigma, y un poco para que ustedes terminen de entender esta cuestión, y sobre todo se lleven algo, es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Sí? Van a ver que en muchos casos se van a encontrar de un lado y en otro de otro. ¿Sí? La idea es que pasemos todo del otro lado. ¿Por qué se llama el paradigma de la predestinación? Porque básicamente se asocia al hecho de que es inevitable, ¿no? Esta idea de muchas personas, mucha gente, ¿sí? Dice, bueno, falleció fulanito o menganita, ¿sí? Porque le tocaba, ¿sí? Cuando fallece en un siniestro vial, claramente no es que le tocaba, sino que se colisionaron un montón de cuestiones, o sea, de variables, en la determinación de un hecho que terminó con su vida, que seguramente interviniendo en al menos 3 de esas variables, hubiese cambiado radicalmente el resultado del error, el hecho, o la irresponsabilidad, lo que fuera que hubiese producido tal situación. Entonces, en cambio, el paradigma de multicausalidad, lo primero que asimila es el tema del error como constante. Entonces, seguramente algo hay que hacer. Voy a darles un ejemplo también concreto, es decir, esto se ve mucho, incluso con compañeros de trabajo nuestros, ¿no? Si se cayó un chico en una moto, murió porque no usaba casco. ¿Responsabilidad directa? Sí, por supuesto. Sí. La justicia va a determinar si es culpable o no, etc. Nosotros no hacemos eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir hacia la generalidad de los casos y empezar a buscar, ¿sí?, responsabilidades. ¿Sí? Y ahí, en la búsqueda de responsabilidades, hay que empezar a balancear. Por ejemplo, en mi caso, como funcionario del observatorio, ¿sí?, si yo de alguna manera no cumplo mis funciones para un colectivo de chicos que se están muriendo por no usar casco, ¿sí?, tengo un peso de responsabilidad, que es la que me otorga como funcionario. ¿Qué pasa? Si vamos al triangulito de factor humano, infraestructura o vehículo, el Estado lo que podría hacer, o los funcionarios, es lavarme las manos. No se puso el casco. Esta chica no se puso el casco y falleció, este chico no se puso el casco y falleció. O sea, no solamente murió, sino que además es culpable de haber muerto. Ese es un error terrible, inaceptable. Entonces, lo que hay que hacer es distribuir, ¿sí?, el grado de participación de variables que determina responsabilidades, ¿sí?, pero que además potencia a las responsabilidades. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si viene alguien y se sienta en mi lugar y me dice, no, mira, yo no sé, vamos a ver, el director de tránsito de un municipio. Sí, yo la verdad que no sé qué hacer con la gente que no usa casco. Señor, muchas gracias, vuelva a su casa, nombremos a alguien de este director de tránsito que sepa qué hacer o que por lo menos investigue qué hacer, se preocupe para hacer. Es decir, sí o sí hay una responsabilidad compartida. ¿Sí? Eso es la clave. Como tenemos los latinoamericanos un sistema vial enfermo, ¿sí?, la búsqueda de un resultado diferente es sanearlo, ¿sí? Y en el sanearlo está la cadena de responsabilidades. Por supuesto que hay una responsabilidad directa si alguien incumple, si tiene una inconducta, si no utiliza casco, sí. Inmediatamente posterior, ¿quién sigue? Bueno, ¿se está haciendo controles de uso de casco? No se hacen controles. Bueno, obviamente hay una responsabilidad mayor. Se hacen controles de casco y este chico esquivó. Es decir, se están haciendo todos los mecanismos de inducción para que se utilice el casco. Y así sucesivamente, ¿sí?, hay una gama de responsabilidades que, por eso les decía, si ustedes se enfocan en la visión simple, se invisibilizan. Entonces es fácil ser
funcionario de seguridad vial o responsable de seguridad vial. Total, la responsabilidad siempre la tiene el factor humano, ¿sí? Siempre la tiene los partícipes. Por eso les digo que este paradigma no solamente es resistido en Latinoamérica, ¿sí? Sino que es también combatido. Pero es la forma metodológica científica abordada para encontrar soluciones. ¿Ustedes creen que Suecia, Inglaterra, España, los países desarrollados mejoraron por conservar la visión anterior o que básicamente empezaron a abrir las variables? Simplemente eso, empezaron a buscar evidencia y ante la evidencia actuar. ¿Sí? Por supuesto, cuando la responsabilidad se achica, la evidencia obviamente desaparece, ¿sí? Se vuelve minúscula. Entonces, la culpa es de Josecito que no usaba casco, la de el perro que se cruzó y lo atropelló en bicicleta y la chica que iba en la bicicleta no usaba casco, etc. Perdón la vehemencia, pero siempre me pongo así con este tema. Volviendo con el tema del paradigma de la predestinación, fíjense conceptos, ¿sí? Cómo se oponen. En el paradigma viejo, el futuro es como el presente, no vamos a cambiar. Latinoamérica no va a cambiar. En el Perú se maneja así, en Nueva Guinea se maneja así, en México se maneja así, no va a cambiar. ¿Sí? En el paradigma sistémico, de la visión sistémica, ¿sí? El futuro no necesariamente es una continuidad, puede ser afectado. De hecho, la pandemia lo es específicamente, es decir, la pandemia es la demostración cabal de que las conductas pueden ser cambiadas, sobre todo, ¿sí? Cuando hay una percepción del riesgo. Por eso, no sé en qué país lo pueden ver, pero nosotros en Argentina podemos ver en Argentina conductores de moto utilizando barbijo pero sin casco. Si cuando es altamente probable que no adquiera COVID manejando en moto, digo, andando sobre todo, ¿sí? Pero si se cae seguramente va a tener consecuencias graves. Entonces, otra cuestión es el tema del accidente. El tema del concepto de accidente, esto como fruto del azar, ¿no? El azar, la multicausalidad. Inevitable, evitable, ¿no? Una dimensión global. Es decir, esta idea de que todos los siniestros son iguales. En todos los argentinos, los mexicanos, los latinoamericanos manejamos mal y por eso ocurren las cosas. No. Veamos, ¿sí? Las particularidades, sobre todo culturales. Las conductas están determinadas por costumbre. Uno dice, che, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que en tal lugar van y ocurre una cosa tan diferente a nosotros? Y solamente se cruza un puente, o uno dice, bueno, lo que pasa es que ahí la policía actúa de otra manera. Es un factor que modificó la conducta, ¿sí? Después, sostenido en el tiempo, posiblemente se asimile y ya no importa el accionar de la policía, ya está asimilado. La idea obviamente es abandonar la doxa, la opinión, y focalizarse en la episteme, es decir, investigar, método científico. ¿Sí? Estudiamos en las universidades, tiene la gente que conoce metodología de investigación aplicada a la seguridad vial. ¿Sí? Por eso yo les decía, ahí pongo en cuestión esto del factor humano. Y acá hay una cuestión importante que me gustaría señalar para nosotros, digamos, ¿no? Para ustedes en general, pero en particular participando de esta diplomatura, ¿no? Que tiene que ver con la reacción. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a un hecho vial? Uy, perdón. Básicamente se indignan, culpan a la víctima porque no usaba casco, ¿sí? Es una cuestión de, bueno, ¿qué va a hacer? Dios quiso que falleciera y ya fue, ya pasó. Se determinó un ser superior que ocurriera eso. ¿Sí? La indignación, como dice por ahí algún famoso filósofo, es un lujo de los burgueses. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos que tener es asombro. Asombro, ¿cómo volvió a ocurrir una cosa así? Porque si la repitencia existe, ¿sí? Básicamente nos debería despertar el asombro humano, que es lo que le da el nacimiento a la ciencia. El asombro es la base de la ciencia. El tema de la responsabilidad compartida. Por supuesto, como les dije antes, la culpabilidad es una cuestión que maneja la justicia. Nosotros tendremos que ir por las responsabilidades para ver dónde establecemos las prioridades para actuar. Y sobre todo el tema de la investigación. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? Y no solamente como bien decía Jessy, en el hecho individual, sino trabajarlo en colectivo. Obviamente datos desagregados, ¿sí? Especialistas, trabajar mucho sobre la multidisciplinariedad. Alguna vez escuché decir a Pere Navarro, no sé si lo conocen, es el director de la DGT, la Dirección General de Tráfico, y me dijo algo que me hizo reír, sobre todo porque lo dijo en el Colegio de Ingenieros en
en Panamá. Dijo que la seguridad vial es algo demasiado importante para dejárselo en manos de los ingenieros. Desde ese día creo que tiene persona no grata. Pero digo, en realidad, no estoy diciendo que los ingenieros no, digo, tenemos que trabajar desde muchos aspectos y las especialidades tienen mucho que aportar en ese tipo de cosas. El tema de la acción es clave también. Por supuesto, si ustedes van a aplicar el conocimiento que les dé esta diplomatura para gestionar, ¿sí?, pública o privadamente la movilidad, ¿sí?, la idea es ser proactivos, ¿sí?, no esperar que ocurra, sabiendo que el error existe, sabiendo que existe evidencia, porque además, ¿sí?, existen datos, hay mucha información, ¿sí?, hay información accesible. Les cuento que nosotros en el observatorio en Argentina, y en OECD también ocurre, recibimos una cantidad enorme de consulta pública, ¿no?, a la cual estamos obligados a responder, por supuesto, y en un tiempo determinado. No les quiero exagerar, pero el 85% de las consultas están relacionadas con documentos que están publicados en la web. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente los orientamos a dónde ir a buscar. Por supuesto, lo que decimos es, si ustedes se van a meter en el tema movilidad, ¿sí?, no pueden dejar de desconocer la página del Ministerio de Transporte, ¿sí?, la página de la agencia o la responsable de seguridad vial, la página del Ministerio de Salud, donde haya estadísticas asociadas con el tema de la superintendencia del seguro y las estadísticas, lo mismo con la de riesgo del trabajo, como les decía. Y por supuesto también tienen que ver seguridad y justicia, ¿sí? Esa información está disponible. Claro, ustedes me dirán, bueno, me hace falta articulación. Eso es lo que nosotros o los observatorios hacen, ¿no? Articulan datos, ¿sí?, buscan correlaciones, ¿sí? Pero no obstante, lo interesante es que ustedes sepan hacer la pregunta correcta y ir sobre, o ir más allá de lo evidente, como yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que no veo del gráfico que me están mostrando? Bueno, por último, el paradigma de la predestinación, ¿sí?, lo deben saber ustedes, la década de acción de la Organización Mundial de la Salud, no, mejor dicho, del Global Safe, del Fondo Global, ¿sí?, para la lucha contra la inseguridad vial, estableció una década de acción nueva ahora, ¿sí?, del 2020 al 2030, pero yo participé activamente del 2010 al 2020, donde lo que se pretendía era la reducción en el número específicamente de víctimas fatales, ¿sí? Esa es una visión asociada específicamente, como les decía yo, a la visión no sistémica. ¿Cuál es el problema que tiene? Básicamente, que desatiende, ¿sí?, todo el resto de las variables. Nosotros tenemos que pensar en el mayor número de variables. Por eso tenemos que pensar en la movilidad humana, sostenible y con confort. Si nosotros pensamos en el confort, obviamente, ¿sí?, vamos a incluir todo el resto de cuestiones asociadas a que sufran algún tipo de daño, ¿sí? Y por último, en el paradigma de la predestinación, en seguridad vial en Latinoamérica siempre está todo mal, y en la visión sistémica es que hay que mejorar, porque los sistemas permanentemente mutan, ¿sí? Y ahí es una de las cuestiones clave. Por eso yo le decía al principio de todo, en el concepto respecto de qué es lo que hace un observatorio, ¿sí?, tengan en cuenta que las cosas que hoy están dadas, es decir, el mundo en el que hoy nos movemos, ¿sí?, desde el punto de vista de la visión sistémica, es absolutamente transformable. Yo me acuerdo un poco que lo trabajábamos cuando yo llegué al observatorio con la nueva gestión, digamos, y convoqué a nuevos directores al observatorio, por supuesto todos asociados con esta visión sistémica y la complejidad, ¿sí?, que además lo que implica es una mayor dificultad, no simplificar la cuestión, o sea, una mayor complejidad, desafíos más grandes, más importantes. Pero la cuestión fuerte ahí era, hagamos una revolución en esto, ¿sí? Y cuando le digo revoluciones, uno a veces, en general, creemos que no podemos cambiar cuestiones estructurales. Por ejemplo, no podemos cambiar la infraestructura, no podemos, en la avenida central de la Ciudad de México, no puede ser cambiada, o es muy difícil, o la 9 de julio en Buenos Aires, o en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, digo, en cada uno de los lugares de donde son ustedes,
prácticamente pareciera que la infraestructura vial es inamovible, ¿sí? Increíblemente, si hay una transformación en el sistema vial, la más rápida, la más eficiente, ¿sí? Y la más de corto plazo, es la transformación en la infraestructura. Por supuesto, dependerá de las dimensiones, ¿sí? Pero simplemente, si ustedes quieren peatonalizar, ¿sí? Ya lo han visto. Es decir, hay un montón de ejemplos en el mundo donde la transformación que parecía imposible, ¿sí? Fue extremadamente sencilla, ¿sí? Desde el punto de vista de instrumentación, extremadamente compleja desde el punto de vista de impacto, ¿no? Social, político, comercial, económico, me refiero. Bueno, dicho esto, perdón, Jessy, creo que te utilicé antes de más cerrar, tiempo. te voy a tirar el último temito para que desarrolles también, que me parece que lo podés mencionar. Los vehículos, ¿no? ¿Te acordás que vimos un artículo muy interesante en The Lancet? ¿Qué pasa también, además de la infraestructura, si yo introduzco algunas mejoras sustanciales en ese aspecto, que no tienen que ver ni con el factor humano ni con la infraestructura y que son parte de este sistema? Te lo dejo para... Sí, exactamente. Una de las cuestiones clave es que cualquier intervención, obviamente en Lancet veíamos algunas puntuales, pero digo, cualquier intervención que agregue un mínimo de seguridad mayor en los vehículos, ¿sí? Ya minimiza el impacto de un error, ¿sí? Humano que obviamente va a ocurrir, ¿sí? Por supuesto, ahí tenemos desde los controles de estabilidad, los sistemas de frenado, o incluso los mecanismos de movilidad autónoma o conducción autónoma de los vehículos. Igual, Jessica, creo que estabas apuntando más específicamente a un dato concreto. Sí, más que nada cuando estas cuestiones también de formaciones del sentido común, y ahora vamos a hablar un poquito de eso unos 10 minutos y después podemos abrir el debate, que uno se lleva a ideas y muchas veces lo que estamos en política pública, decisores y demás, a veces quizás nos podemos llegar a convencer incluso que la industria, que si es caro, que incorporar elementos de seguridad, no, mejor digámosle a la gente que se cuide, porque a la industria le sale muy caro. Bueno, hay un montón de preconceptos con respecto a qué es lo caro y qué es lo barato. La evidencia científica justamente permite estimar este tipo de cuestiones y darse cuenta, a partir de justamente de evidencia, de estudios, de datos, que incorporar algunas cuestiones en los vehículos, como por ejemplo un ABS, que puede tener un costo, claramente incorporarle al vehículo o a la motocicleta va a tener un costo, pero en costo-beneficio de cuántas vidas se pueden salvar, y esto se puede medir con una estadística, un indicador que se llama DAILY, que son los años de vida ajustados y vividos con discapacidad. Uno puede medir esto, y hubo un estudio muy interesante que se hizo hace poco que justamente estimaba esto, ¿no? Que incorporar esos elementos y haciendo el costo de inversión que obviamente requiere, pero después en costo-beneficio, el beneficio era muchísimo más alto en todas las vidas que se podían salvar porque esa motocicleta o ese vehículo tenía el ABS, el control de estabilidad, y cuestiones que muchas veces se postergan. Pero se postergan, insisto, tienen que ver con esta cuestión de ideas preconcebidas de que es mucho más caro, y en el aquí y ahora yo creo que va a ser mucho más dificultoso por costos, porque no lo puedo hacer, pero no pensamos en el largo plazo, que en el largo plazo, en lo que es costo-beneficio, en términos de la salud ganada, va a ser muchísimo más alto que lo que yo invertí en los costos. Me parece que era un poco también la reflexión de para qué sirve la evidencia también. Eso sí, era. exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, que queremos hacer en un lapso relativamente breve de tiempo, es trabajar un poco sobre evidencia y establecer correlaciones entre modelo vehículo, estado de mantenimiento, resultado de revisión técnica con siniestralidad, ¿sí? Ese es uno de los objetivos que tenemos a mediano plazo en el observatorio, que es obviamente una de las cuestiones relacionables, ¿no? El estado de los vehículos, o por ejemplo la incidencia repetida de determinadas fallas que tienden a exacerbar el error humano. Otra cosa que les quería contar además es que obviamente la visión sistémica, ¿sí? Lo que hace es asimila la dinámica del sistema vial. Les voy a dar un ejemplo concreto. Toda Latinoamérica está afectado básicamente por lo que en aduana, ¿sí? Ha sido declarado como juguete, ¿sí? Que son los nuevos mecanismos de micromovilidad. O sea, en muchos de los países de Latinoamérica, los monopatines eléctricos, ¿sí? Que alcanzan velocidades de hasta 60 km por hora, están ingresando a nuestros países, ¿sí? Declarados como juguete. ¿Sí? Lo mismo con roller motorizados, lo mismo con patines motorizados, lo mismo con un montón de nuevos elementos de movilidad que están transformando nuestras ciudades y que obviamente desde la visión sistémica deben ser rápidamente absorbidos. O sea, lo que no puedes hacer es taparte los ojos, ¿no?
decir, o prohibir, ¿sí? Rápidamente hay que canalizarlo, darle una respuesta lo más rápido posible. Adelante, Jessy. Perdón. Bien. Perdón, muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes. Ahí están los datos. Les dejé la página web del observatorio, ¿sí? Para que la visiten, para que vean los informes, para que interactuemos, para que pregunten, critiquen, propongan mejoras. Esto no se puede hacer de ninguna manera solos, y nosotros realmente estamos extremadamente orgullosos de que una actividad académica como esta tenga el número de inscriptos que tiene, ¿sí? Y sobre todo conociendo a muchos de ustedes la dedicación que tienen. O sea, me imagino el nombre de él, y no por dejar de nombrar al resto, pero digo, voy a nombrar a alguien que reconozco el trabajo que hemos hecho hasta juntos, hemos discutido, hemos compartido, ha propuesto cosas. Juan José Nienfeld, que es compañero de ustedes, realmente para mí es una satisfacción encontrarte además en este diplomado. Sinceramente, es un orgullo, lo digo como argentino, como preocupado e interesado por el tema de la seguridad vial. En nombre tuyo, digo al resto que también veo que están en el tema de seguridad vial y nos conocemos de ese tipo. Jessy, todo tuyo, sé que tenés ahí unas diapositivas. Voy a presentar unas diapositivas. Gracias, Pablo, pero quédate para que hagamos el cierre. No, me quedo, sí, me quedo. Por supuesto, sé que te quedás, pero también para que puedas dar las palabras finales, también como para hacer un cierre de las ideas, síntesis que nos gustaría dejar en esta clase. Yo doy voy a ver si puedo compartir, y después al final hacemos todos un cierre. Yo sé que hay un montón de preguntas que lamentablemente quizás no podemos contestarlas ahora, pero van a quedar para el sábado, Javier, Nidia, y en todo caso, si podemos algunas al final de la clase las hacemos. En realidad, yo lo que quiero más que nada, porque la clase de Pablo estuvo espectacular, y era la propuesta que teníamos, y dio como un pantallazo enorme, y hay un montón de conceptos que están buenísimos, que justamente todo lo que dio Pablo va a ser básicamente lo que vamos a trabajar el sábado. Así que Pablo dio las bases de todo el paradigma y toda la visión que era la propuesta que queríamos para esta clase, para que ustedes, después presentamos el ejercicio breve que armamos, vamos a trabajar sobre ese ejercicio el sábado, que tiene que ver específicamente con la visión sistémica. Así que si lograron de alguna manera reflexionar e incorporar estos conceptos, vamos a poder trabajar sobre esa visión aplicada a un caso concreto para lo que es el sábado. Básicamente lo que yo quería ahora era puntualizar unas cuestiones más técnicas y metodológicas que van a complementar todo lo que acaba de mencionar Pablo, que Pablo ya también lo estuvo diciendo, pero básicamente entender y reflexionar juntos de, bueno, pero ¿qué nos está pasando? De alguna manera, y Pablo hablaba del fracaso de la década de acción y los accidentes, los siniestros y mi acto fallido, que a veces nos cuesta incluso a los que trabajamos en política pública, en seguridad vial, cambiar esa palabra. La siniestralidad sigue ocurriendo. Hablando específicamente de Argentina, y a pesar de todos los esfuerzos, año a año vemos que siguen habiendo siniestros viales, y las cifras oscilan en los 5.500 víctimas fatales. Año de pandemia ha bajado sustancialmente a 3.000, 3.600 víctimas, pero sabemos que eso no tuvo que ver quizás específicamente con un cambio de paradigma, sino como comentaba Pablo al principio, hay un cambio en los factores de exposición, la pandemia restringe la circulación y baja la cantidad de víctimas. Pero así todo, evidentemente no estamos pudiendo solucionar la gran complejidad que tiene la inseguridad vial. Entonces, reflexionemos sobre cómo tomamos decisiones y qué es lo que pasa en el proceso de implementación de una política pública en general, pero muchas veces las podemos ver aplicadas a lo que es la política pública, en lo que es la seguridad vial específicamente. En primer lugar, cuando hablamos de una política pública, y esto es estándar para todo tipo de política pública, como política pública y definición estándar hablamos de un conjunto de acciones que un gobierno en un momento determinado aplica sobre una problemática que en ese momento histórico y particular, se identifica como prioritario, ¿sí? Se define como prioritario, ya sea porque lo demanda la sociedad, o ya sea porque los gobernantes o decisores políticos identifican y priorizan esa problemática para ser trabajada. En este caso, para nosotros, la inseguridad vial, la morbi-mortalidad en la población por causa de siniestros viales. Una vez, ni bien se identifica una problemática, lo que suele suceder es que inmediatamente los equipos de gestión, formulan una estrategia. Después vamos a ver cómo se formula esa estrategia. Ahora el punto es ver cómo es el ciclo general, y vamos a empezar a entender un poquito cómo suele darse ese ciclo.
no siempre se da de la manera que nosotros aspiraríamos a que se dé, digo nosotros en términos de lo que promovemos que sea la cultura de gestión basada en evidencia. Pero este ciclo suele suceder de la siguiente manera: se identifica una problemática, en este caso la morbimortalidad por siniestros viales, inmediatamente los equipos de gestión formulan una estrategia, ¿sí? Una política pública que tiene un objetivo concreto, reducir los siniestros viales, tiene una mecánica, esa política pública, lo que se llama mecanismos, política pública, la teoría de los mecanismos, que es la puesta en práctica de dispositivos, acciones que yo voy a implementar para justamente afectar esa problemática. Toda política pública tiene por detrás una sucesión de acciones, una programación de estrategias orientadas a solucionar esa problemática. Después lo implemento, las áreas de implementación tienen a disposición recursos humanos, recursos materiales, un presupuesto específico para implementar esas acciones, y en teoría lo que yo debería hacer, y esto no suele suceder como a nosotros nos gustaría en Latinoamérica, si bien en Europa esto en países desarrollados ya se viene haciendo hace muchos años, nosotros promovemos, y es una de las propuestas también desde el observatorio que queremos que se empiece a trabajar también a nivel federal y nacional con respecto a la seguridad vial, es que se evalúe, se monitoreen aquellas acciones que se implementan y después se evalúe. ¿Qué significa que se evalúe? Que se determine si eso que yo implementé, si esa política que yo implementé para solucionar ese problema que yo identifiqué como prioridad, evidentemente fue efectivo o no fue efectivo. Y ahora vamos a darnos cuenta que nosotros vivimos haciendo esto en los diferentes ámbitos de gestión, vivimos implementando acciones, estrategias, políticas, pero vamos a ver cómo las implementamos. Lo que hay que tener en cuenta es que, como decíamos recién, detrás de toda política pública, de toda intervención que se aplica, hay algo que se llama teoría del cambio. Esto es general a toda política pública, y lo hacemos todo el tiempo. Aquellos de ustedes que trabajen en gestión, yo creo que hay muchos de ustedes que están en gestión, hagan el ejercicio de ponerse a pensar la cantidad de veces que nosotros pensamos todo el tiempo qué acciones queremos hacer para solucionar la inseguridad vial. Quiero hacer esto, mañana voy a empezar con esta estrategia, vamos a empezar a trabajar de esta manera. Lo que hay detrás de cualquier formulación, desde una acción, intervención, hasta una política pública ya a nivel macro, es una hipótesis, es un supuesto de cuáles son los mecanismos que supuestamente yo voy a poner en juego, voy a poner a consideración, voy a implementar para solucionar esa problemática. En definitiva, estamos hablando en términos metodológicos una variable X, una variable independiente, por ejemplo, la implementación de un mecanismo concreto, un control de alcoholemia, otorgar cascos, por ejemplo, a motociclistas, señalética en las rutas, una inversión fuerte en infraestructura, incorporación de tecnología en los vehículos, cualquier política que yo haga como estrategia, voy a desear que eso impacte en una variable dependiente que va a ser justamente la mortalidad y la morbilidad de usuarios de la vía. Pero eso yo lo tengo que poner en discusión, yo realmente no lo sé si todo lo que yo voy a implementar efectivamente va a suceder o no va a suceder. ¿Cómo yo sé que es efectivo, por ejemplo, entregar cascos a motociclistas porque yo considero que es una política efectiva, porque yo sé que la gente no usa casco, lo evidencié, entonces voy a regalar cascos? ¿Cómo sé que efectivamente eso va a incrementar la tasa de uso de casco y que eso va a impactar en que después haya una caída de la mortalidad? Bueno, yo no lo sé a priori, pero la idea es eso, testearlo a futuro, evaluarlo. El problema es que nosotros nos equivocamos mucho más de lo que creemos, digamos. Una cuestión, y esto lo que vemos en cotidiano, es que muchas veces tomamos decisiones, implementamos acciones, intervenciones y demás, como decíamos, y creemos que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Hay una cuestión también de esta cuestión también de omnipotencia, de decir yo sé de esto porque yo lo veo en la calle, la típica, lo veo todos los días en mi barrio, lo veo todos los días en el municipio, me paro todos los días en la esquina y veo que la gente no usa casco, lo veo a diario porque hablo con mis amigos, tengo mis hijos que toman alcohol y se juntan con los amigos y toman alcohol, salen alcoholizados y todo el mundo sale a matar gente en el auto. Bueno, vivimos teniendo un montón de lo que se llaman prejuicios y preconceptos con respecto a lo que pasa en el mundo, en lo vial y en la sociedad. Y lo que ocurre es que muchas veces nos equivocamos más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo que opera en ese proceso de toma de decisión, sobre todo los que estamos en política pública, es que cometemos errores sistemáticos. Errores sistemáticos en el juicio. ¿Qué quiere decir? Un sesgo cognitivo, por definición, es una tendencia psicológica que nos conduce a sacar conclusiones erróneas o a concluir en juicios erráticos o juicios valorativos, que muchas veces no se condicen con una realidad objetiva. Cuando digo realidad objetiva, me estoy refiriendo a una verdad
objetiva en términos científicos, algo que se estudió. El dibujito ahí de la izquierda justamente tiene que ver con cuando uno habla del target, ¿no? Cuando yo hago un estudio y digo, hice una muestra, mi muestra me está representando el universo, digo, efectivamente le di al punto, ¿no? Mi target me está representando la totalidad. En los que trabajamos en metodología y en investigación sabemos muy bien que si yo hago una muestra que está mal hecha, imagínense todo el estudio, todo lo que yo pueda decir a nivel de representación de lo que yo quiero hablar, va a estar errático y no va a tener que ver con la realidad, para decirlo entre comillas. Por eso, los que trabajamos en investigación sabemos muy bien que la parte de muestreo, de hacer una muestra precisa, no sesgada, que me represente un universo, es muy importante. Lo mismo pasa con la política pública. Yo puedo estar sacando millones de juicios y prejuicios con respecto a lo que funciona, lo que no funciona, y puedo estar errándole en el diagnóstico, y voy a dar algunos ejemplos. Pero antes, hablemos un poco de por qué sucede esto, ¿sí? Basado un poco en la neurociencia y la economía del comportamiento. Primero, porque vivimos en un mundo de incertidumbre, ¿sí? Si nosotros fuésemos perfectamente racionales, y cómo nos gustaría tener información completa y absoluta todo el tiempo para tomar cualquier tipo de decisión. Esto quiere decir saber qué es lo que me conviene más, decisiones óptimas. Pero para eso yo necesito tener información de todo tipo. Por ejemplo, si yo no me quiero enfermar, y en este caso puntualmente estamos todos con el coronavirus, pero digo, en general uno tendría que tener información completa de todo, si la vacuna, si no, qué tengo que tomar, cómo me tengo que cuidar. Imagínense que ahora tenemos información cuando no la teníamos. Pero la verdad que esto no suele suceder, ¿sí? Por definición vivimos en un mundo de incertidumbre. Tenemos mucho más incertidumbre que certidumbre, con lo cual falta información. Por lo general no tenemos toda la información que nos gustaría tener para tomar incluso decisiones personales. Por otra parte, vivimos inmersos en contextos, ¿sí? Lo que se llama modelos mentales. Todos nacemos, vivimos en sociedad y la sociedad nos va imponiendo determinadas reglas, lo que se llama la heurística, ¿no? Los que trabajamos también en sociología y demás, entendemos que la heurística es esa programación mental en la cual nosotros, sin darnos cuenta, operamos en base a un sentido común, lo que vivimos siempre, el status quo, lo que vemos del resto, lo que nos dicen nuestros pares, influencias de los medios. ¿Y por qué es así? Porque nuestro cerebro, y creo que Pablo algo mencionó también de cómo operamos en las generalidades, que nosotros no queremos hacer esfuerzo, en general no estamos acostumbrados y nuestro cerebro no quiere pensar por demás ni hacer demasiados esfuerzos. Con lo cual estamos básicamente el 70% de las veces en lo que se llama piloto automático. Vamos tomando decisiones en base a un sistema de pensamiento automático, por lo que hicimos siempre, copiando los modelos de la afuera, lo que dicen los medios, mis amigos y demás. Entonces eso nos lleva a tomar todo el tiempo decisiones basadas justamente en el contexto, la influencia de los pares. Por ejemplo, cuando hay una política, o cuando la política es muy influyente en algún aspecto y se pone de moda, como funcionarios, y esto nos pasa también como decisores, también nos pasa de tener que hacer el esfuerzo de ver hasta qué punto también estamos llevados políticamente por un aspecto que en el momento se pone en boga y todo el mundo dice que hay que hacer determinada cuestión, y nuestro trabajo ahí es desapegarnos un poco de eso y empezar a buscar información. Voy a dar algunos ejemplos con esto que me parece interesante. Por ejemplo, el tema del alcohol. Digo, uno dice, bueno, quiero mejorar el aspecto del consumo de alcohol al conducir. Entonces, inmediatamente digo, voy a hacer controles de alcoholemia. ¿Dónde los voy a hacer? Y rápidamente, jóvenes, nocturnidad, fines de semana, boliches y bares. Lo que tengo en la cabeza, lo que me bajo en general de los medios, todo el mundo, los pibes van al boliche los fines de semana, inmediatamente pongo todos los controles de alcoholemia, fines de semana, boliches y bares, y aplicado a los jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, han habido algunos estudios y evidencia que dan cuenta que la mayoría de la gente que toma, esto relevado por encuestas, relevado por estudios rigurosos de gran escala, habla de que en general la mayoría de la gente suele ser de un nivel más adulto en términos de edad, porque la gente adulta suele tomar, lo hace en sus hogares, y esto está determinado por encuestas, en sus hogares, y lo hace mucho más en restaurantes. Entonces, si uno empieza a desagregar todos estos factores, quizás aquellos que tomamos decisiones de decir, bueno, sí, es en boliches, bares, jóvenes, estigmatizo, son los jóvenes y es fin de semana, pongo todos los controles ahí. Y empiezo a mirar evidencia y me doy cuenta que no. Entonces empiezo a lo que se llama un análisis de conjuntos, empiezo a mezclar toda la evidencia que tengo y del análisis, y quizás empiezo a cambiar mi estrategia, empiezo a poner controles en otros lugares, más cerca en determinadas zonas donde vive otro tipo de población, más cerca de los restaurantes, en otro tipo de horarios, no solamente los fines de semana. Creo que alguno de los controles de alcoholemia, y lo hablábamos con Pablo también, había desterrado un poco el mito de que son solamente los jóvenes, ¿no? Los que toman y los que hay que estigmatizar ahí. Algunos de nuestros controles de alcoholemia, en esta alcoholemia federal que se hace en la agencia, había también empezado a evidenciar que no son solamente los jóvenes. Entonces, en ese punto,
a lo que yo voy es, sirve la evidencia para empezar a desterrar, ¿no? Desterrar mitos y prejuicios y creencias que yo tengo a priori que me van a poder hacer una política pública que quizás no sea la correcta para solucionar determinada problemática. O, por ejemplo, el problema con los ingenieros, y Pablo me la deja picando con respecto a cómo solucionarlo, ¿no? Pongamos cartelería y folletería o pongamos señalética vertical en todas las rutas. La velocidad hay que controlarla y hay que poner mucha señalética, respete la velocidad, cuide la velocidad. Creo que a esta altura todos hemos visto que los vehículos pueden pasar por al lado de todos los carteles y toda la señalética y no respetan la velocidad. Y un montón de gente excede la velocidad. Entonces yo me pregunto si es efectivo o no el mecanismo, y ahí es mucho más complejo el problema. Por eso hablamos de la multicausalidad compleja, que va mucho más allá quizás de guiarnos por lo que se hizo siempre, o las políticas tradicionales e históricas que muchas veces no dan resultado. La última, por ejemplo, tiene que ver con la comunicación. ¿Sí? Estamos habituados a pensar que si nosotros ponemos publicidades o ponemos campañas masivas muy duras, donde mostremos sangre, por ejemplo, y siniestros viales, donde de repente salga la gente despedida por los vehículos, y muchas veces decimos, sí, hay que mostrarle, hay que ser duro, hay que mostrarle a la gente. Bueno, nosotros consideramos que eso va a generar una interpelación en la gente, y con eso la gente va a asustarse y decir, ok, con esto no jodo, la próxima vez me voy a cuidar. Y también está estudiado, porque hay que estudiar las intervenciones, y se ha estudiado, por ejemplo, que cuando esto se aplica, por ejemplo, en los jóvenes, que es el segmento justamente más afectado por la siniestralidad vial, es tomado justamente a todo lo contrario, como una película de terror. Los jóvenes incluso empiezan a armar grupos, donde empiezan a armarse en YouTube, grupos que se pasan los videos unos a otros, en burla y riéndose, y se empieza a armar toda como si fuese una trama que va justamente por otro lado, que va más por ¿cómo podríamos decirlo? Como si fuese una cuestión, digamos, de anime, y no tanto lo que nosotros queremos llevar, que es justamente concientizar e interpelar a la gente. Entonces la pregunta es si es efectivo o no, ser duro, mostrar sangre a ese nivel, o hay que ir tendiendo a otro tipo de comunicación, que no muestre la sangre, pero que sí sea en algún punto dura, en el sentido de que logre motivar, interpelar, pero no desde ese punto de vista tan sangriento. Esto se estudió. A lo que voy con esto, para ir cerrando esta parte, es que cuando nosotros, ¿cuál es nuestro desafío en seguridad vial? Y este seminario tiene que ver con esto. Reducir al máximo posible la incertidumbre en la que nosotros estamos inmersos permanentemente. Cuando no tenemos información, no tenemos datos, tomamos decisiones en base, como decíamos recién, al prejuicio, al contexto, a lo que vemos en la esquina, lo que me dijo un amigo. Lo que nosotros tenemos que tratar, y el desafío al que apelamos, es reducir la incertidumbre lo máximo posible. ¿Cómo? A través de la evidencia científica. Como decía Pablo, la investigación, investigando, haciendo estudios, haciendo estadística, viendo las regularidades, es la única manera que nosotros, pero no es que nosotros la entendemos porque somos nosotros lo que lo decimos. Hay evidencia suficiente en el mundo, España, Suecia, Inglaterra, los países más desarrollados que han bajado la siniestralidad sustancialmente, España es el caso paradigmático, han aplicado un método. No lo han hecho al azar, ¿no? Y Pablo hablaba de esto, de la predestinación, y hay un método. Para bajar la siniestralidad hay un método. Así como en investigación hay un método científico para construir conocimiento, en la ciencia de la movilidad, que es un poco que es el nombre de este seminario, en la ciencia de la movilidad hay un método científico aplicado a la planificación estratégica para bajar los siniestros. Entonces, retomando un poco nuestro ciclo de política pública, con esto cierro y dejo al debate, ya estamos llegando a casi las 9, que es cierra la clase de hoy, es definición de problemas estratégicos en base a evidencia. Yo no puedo definir problemáticas locales por lo que vi, por lo que me cuenta, por lo que dijo el intendente, por las familias de mi amigo. Yo tengo que poder definir problemáticas porque están diagnosticadas en base a evidencia, haciendo investigación, estudios, como decía Pablo, mapas de calor, viendo las regularidades, investigando de manera inteligente. Y cuando yo voy a priorizar las acciones para resolver esos problemas que yo identifique, tampoco las voy a hacer aleatoriamente ni al azar. Yo tengo que priorizar acciones en base también a datos probatorios. Hay un montón de evidencia que me dice ya a esta altura cuáles son las intervenciones que son efectivas y cuáles no. Entonces yo tengo que hacer todo un trabajo, que también es parte de los observatorios, y Pablo lo nombró anteriormente, de seleccionar aquellas intervenciones que son más efectivas para solucionar problemáticas, porque otras ya sabemos que a esta altura no dan efecto. Decirle a la gente lo que tiene que hacer no da efecto a esta altura. Poner un cartel en la ruta máxima 60 no da efecto. Esto es una problemática compleja, como decía Pablo, y tenemos que buscar soluciones complejas. Creo que era una frase tuya, Pablo, ¿no? Que para problemas complejos
no podemos dar soluciones simples, ¿no? Problemas complejos hay que pensar soluciones complejas. Las soluciones complejas implican todo un procedimiento y un proceso de evidencia, análisis. Voy a publicitar una guía que tenemos publicada en la página del Observatorio de Guías de Política Pública en base a evidencia, porque nosotros desde el Observatorio justamente priorizamos este aspecto de la gestión, y los invito a que conozcan esta guía que publicamos el año pasado sobre justamente selección de intervenciones para el ámbito local, pero basadas en evidencia, no las que decidimos nosotros sentados en nuestros escritorios y diciendo, bueno, vamos a poner una parte de factor. No, hicimos todo un trabajo riguroso de analizar cómo se trabaja en el mundo, y nosotros recolectamos esa evidencia y la publicamos en una guía para que los diferentes ámbitos locales de gestión, sea provincia, municipio, puedan, incluso de nación, se pueda implementar para solucionar aquellas problemáticas. Y ni hablar, este es el último punto del monitoreo y la evaluación, y con esto cierro, no estamos habituados nosotros a evaluar las políticas. Esto es una deuda que tenemos pendiente en América Latina. Sabemos que en otros países lo hacen, pero nosotros, los funcionarios públicos, la gente en política pública, no trabaja solamente por presupuesto o por lo que nos pagan en términos de salario, trabajamos para rendir cuentas a la sociedad, ¿no? Acá está el concepto de la rendición de cuentas. Por cada peso que yo invierto en política pública, yo tengo que saber si ese peso invertido es efectivo, porque los recursos son escasos. Por cada peso invertido en una política para solucionar la seguridad vial, yo tengo que poder evaluar si ese peso invertido me sirvió a mí justamente para, lo voy a decir así en términos quizás más, no son naif, pero sí para salvar vidas. En definitiva, yo tengo que saber si ese peso invertido me sirvió para salvar una vida, como hablábamos de este caso de la incorporación de tecnología a los vehículos. Yo incorporo ABS, y si yo puedo determinar que la incorporación de ABS me va a salvar vidas al volante, sea en un vehículo o en una motocicleta, yo debo hacer esa inversión, digamos, porque en ese caso yo estoy salvando vidas. Y así con todas las cuestiones que uno pueda aplicar. Así que el monitoreo y la evaluación es parte estratégica de una planificación en seguridad vial, y debe continuar y debe seguir todo este círculo de aprendizaje continuo, que es el ciclo de política pública. Así que para todo esto que acabo de decir, más ni hablar todo lo que mencionaba Pablo, nosotros en ese sentido consideramos que se debe trabajar en base a evidencia, es lo único que podemos decir, pero ni porque lo digamos nosotros, ¿no? Es el método y el único efectivo que vemos a esta altura por lo que pasó en el mundo, que vamos a poder aplicar para bajar siniestros. Yo por lo menos no creo, como decía Pablo, en la cuestión de la suerte, que un día nos despertemos y que encontremos que Argentina tiene 0 siniestros. Me parece que si no empezamos a aplicar un método, y un método científico y riguroso, no vamos a lograr lo que lograron otros países. Así que con esto cierro, y Pablo, si querés decir algo, cierre. Bueno, espero que hayan disfrutado a ver, ¿cómo les podría decir? El desafío, porque en realidad una de las cuestiones que nos propusimos tanto la universidad, a través de Javier, de Jessica y de mi parte, que trabajamos en el equipo del observatorio, de a quien también veo algún integrante participando, la idea era formular muchas preguntas, ya que nos cuestionemos todos respecto de cómo pensamos, cómo actuamos en esta materia siendo especialistas, digamos, ¿no? Es decir, esa es la cuestión. Respecto a lo que decía Jessica también con lo último, que era el tema del seguimiento y la evaluación, es básicamente porque dentro del sistema, como ustedes saben, la regla es que el error humano va a existir. Es decir, es posiblemente que trabajando sobre evidencia, haciendo evaluaciones, trabajando sobre evidencia, propongamos, por ejemplo, una intervención, ¿sí? Y eso no está exento de error. Por lo tanto, la evaluación y monitoreo implica volver a ajustar, ¿sí? Y esa es la dinámica que tenemos que seguir. ¿Cuál es bueno, lo que decía antes, la frase que le gusta a Jessica, bueno, en realidad al equipo del observatorio, no hay soluciones simples para problemas complejos, o sea, eso no existe. Entonces, el problema acá también es que tenemos una dinámica también muy particular. Todo el mundo habla de cómo es la dinámica de la tecnología, de los medios de comunicación, cómo cambia las cosas. Solamente pónganse a pensar en los últimos 10 años cómo ha cambiado la movilidad, cómo ustedes llevan a los hijos al colegio, si tienen hijos o nietos o como fuera, cómo van al trabajo, cómo iban antes. Van a ver que la dinámica en este sentido es prácticamente tan veloz como algunas dinámicas que parecen inalcanzables en velocidad. En ese sentido, el desafío es afectarlo, ¿sí? Y continuamente tenerlo bajo determinado control, con esto, ¿no? Con la idea de evitar esta continua
pérdida de vidas, que como también dice Jesse, es un costo que excede a lo económico, pero que también que desde el punto de vista económico y del sistema de salud, por ejemplo, es tremendo y muchas veces no dimensionado, es decir, incluso por los mismos responsables. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si tenemos tiempo, Javier, Nidia, no sé si quieren de repente abrir unos minutitos ahí, un debate o algo. Vamos a, Pablo, bueno, gracias a los dos, impresionante. Tuvimos que más o menos administrar porque realmente fue muchísima información y buenísima. Va a quedar todo grabada, las presentaciones también después van a tenerlas en la plataforma todos los chicos, se lo vamos a llegar, van a tener todo el material, tanto el video como lo que presentaron los profes. Así que estamos muy felices, estamos cumpliendo las 2 horas, fue impresionante la cantidad de información. Les cuento, ahora sí vamos a abrir una serie de preguntas. Igual el sábado, que es el taller, ahí vamos a aprovechar a debatir, a cuestionar un montón de casos de este material que inclusive Pablo hizo referencia, que van a tener en acceso. Ahí ahora Nidia y Sil les van a contar un poco cómo va a ser la dinámica de este sábado a las 11 para Argentina, para Ecuador y Colombia es a las 9 de la mañana y para Guinea Ecuatorial es a las 3 de la tarde. Pero este sábado vamos a charlar y ahí vamos a tener que conversar con ustedes con la supervisión de Jesse, que nos va a estar planteando algunos puntos y algunos ejercicios en particular. Pero primero de eso, quiero agradecer un montón. Gracias, Pablo, por esta primera clase. Esperamos que todas las clases tengan este nivel. Habrán visto que es mucha información. La idea es esto es la universidad. La idea es que tengan este nivel de proceso de información, actualización de información, y van a tener mucho material para empezar a familiarizarse e introducir en todos estos lineamientos que nos hablaron los profes hoy. Pero bueno, yo muy agradecido. Spoilearon un montón de cosas que vamos a ver a lo largo del diplomado, por eso sirvió de introducción, porque vamos a hablar sobre vehículos, vamos a hablar sobre infraestructura, vamos a hablar sobre educación y comportamiento, vamos a hablar sobre investigación. A lo largo de todo este diplomado, muchas de estas cosas que hoy hablaban van a desarrollarse con profundidad. Así que quédense tranquilos que va a haber clases específicamente para tratar cada uno de los temas que ellos dijeron. Lo vamos a tratar de, por lo menos, profundizar bastante con distintos especialistas que nos van a estar colaborando. Así que muchas gracias desde ya, y ahora sí, le voy a dar la palabra a Sil y a Nidia para que nos cuenten cómo va a ser lo del taller del sábado. Nidia, por favor. Sí, Nidia, ahí se ve.
Bueno, te agradezco, Pablo y Jessica, muy clara la explicación, muy rica, mucha experiencia.